Sabemos por las Escrituras que la razón de ser de la aflicción es la consecuencia del pecado. Uy, esa palabra que no nos gusta, ¿no? Al mundo actual no le gusta el término pecado, pero es una realidad. La razón de ser de la aflicción es consecuencia del pecado. ¿Sabe algo? A causa de la caída del hombre en el jardín del Edén, estamos hablando de un federalista, esto significa un representante. Tuvimos un representante, el primer hombre, la primera mujer. Desobedecieron al Señor. Mire, este no era el plan de Dios, ¿sabe? O bueno, cambiemos el término. No es que no fuese el plan de Dios, pero en alguna instancia no era el diseño original de Dios que el hombre padeciese aflicción. El primer hombre, la primera mujer, físicamente no morían, no enfermaban, no existía la aflicción. La dinámica era completamente distinta, pero Dios advirtió al hombre: si pecas, ciertamente morirás. Si desobedeces, ciertamente asumirás aflicción. Y pues usted conoce la historia, ¿no? Génesis capítulo 1, capítulo 2, el hombre tomó una decisión desde su libertad. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Siendo advertido por Dios. O sea, el Señor en su amor le dijo: por favor, no desobedezca o vendrán las consecuencias, no peques. Pero por causa del pecado entró la muerte a todos los hombres, dice la palabra, no solo a un hombre, a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria y del reino de Dios. En ese orden de ideas fue allí donde entró el dolor y la aflicción al ser humano. Fue allí. Por eso existe la aflicción y la tribulación. Y ¿sabe algo? Los cristianos no somos la excepción, porque somos humanos, hijos de Adán, hijos de Eva. Prometer que pararemos de sufrir es tan absurdo como prometer que la mujer que dará o da a luz no tendrá contracciones. Esto también fue una consecuencia de la desobediencia. Aquellos que le prometen a las personas que viniendo a Dios, viniendo al Señor, pararán de sufrir, pues están mintiendo, porque es tan absurdo como el ejemplo anterior. Sin embargo, como lo dijimos al comienzo, son masas por millones quienes creen que no van a haber aflicción, o que es posible vivir sin aflicción en este mundo. Siguen dichas fábulas que en lo absoluto se encuentran en las Sagradas Escrituras. De hecho, ya para entrar en el marco de la exposición del pasaje que nos corresponde al día de hoy, la segunda carta a los Corintios es maravillosa y se hace determinante, ya que a diferencia de la primera, que ya la estudiamos domingo tras domingo completa, recuerda que en la primera carta el apóstol Pablo da una serie de instrucciones a la iglesia local ubicada en la ciudad de Corinto. Estoy hablando de Imperio Romano, siglo I. Hay una ciudad llamada Corinto. Dentro de dicha ciudad, bastante paganizada, bastante lujuriosa de lo material, bastante activa a nivel sexual, perversión sexual en exceso, culto a la diosa propia de su cosmovisión griega. ¿Recuerdan el nombre? Afrodita. Allí los ciudadanos de Corinto se reunían a hacer bacanales, orgías en honor a su diosa. Pero bueno, la gracia de Dios es tan amplia que allí en dicho contexto, un contexto materialista, un contexto de desorden sexual, allí en dicha ciudad nace una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia que ama al único Dios verdadero. Esta es la iglesia de Corinto, pero sucedió algo y lo vimos y lo conocimos en la primera carta a los Corintios. Los hermanos, amando al Señor y todo, empezaron a presentar dificultades y se dejaron influenciar por su contexto social.
por el paganismo y la idolatría. Pablo en la primera carta lo que hace es que los exhorta, los llama al orden, a dejar de hablar y más bien poner en práctica una vida y una identidad como verdaderos cristianos. Pero ya en la segunda carta, que es la que empezamos el día de hoy iniciamos serie, hermanos, para que cada domingo no se lo pierda. Ya en esta segunda carta, el apóstol Pablo se abre con los hermanos de una manera más íntima y más personal. Se expresa con ellos de forma intencional, revelándoles con mucho amor, como pastor fundador de dicha iglesia, que él en varias oportunidades, en vez de parar de sufrir, ha padecido aflicciones. Él les cuenta a los hermanos cómo tuvo que soportar como siervo del Señor Jesucristo bastantes momentos de dificultad, dejándonos ver que definitivamente como hijos de Dios verdaderos, escuche bien, tendremos que padecer aflicción. Ay, qué artera, Mauricio, usted. O sea, usted nos invita aquí a la iglesia en vez de decirme que va a ser millonario, que voy a parar de sufrir. Usted me viene a invitar acá a decirme que voy a padecer aflicción. Pues hermano, yo no le puedo decir mentiras. De hecho, observe la pantalla un momento, mire. Hechos capítulo 14, verso 22, dice lo siguiente, la escritura cita, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿De quiénes? Estamos hablando de quiénes, de discípulos del Señor Jesucristo. Toca confirmarles los ánimos porque están desanimados. Luego dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles algo importante. Yo quiero comunicarle hoy también a usted. Es necesario que a través de poquitas, muchas acciones entremos en el reino de Dios. Usted no está para sufrir por ningún lado. Esto es una iglesia bíblica. El Salmo 34, verso 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo. Muchas o poquitas. Hermanos, muchas aflicciones son las del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De hecho, Jesús, que es el Hijo de Dios, dijo lo siguiente, Juan capítulo 16, verso 33, dijo a sus discípulos, estas cosas se hablan para que me tengáis. ¿Por qué? Ya que en ese mundo, hablando del siglo presente, tendréis aflicción. Diga conmigo, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Note que el Señor Jesús tampoco está prometiendo que todo va a ser casa, finca, beca, vas a ser millonario, vas a tener dinero, nunca vas a padecer necesidades. Al contrario, hermanos, hay una invitación honesta a la realidad de una aflicción y una tribulación mientras estemos en este mundo. Aquí es donde la gente se pone en pie y se va de la iglesia porque no es lo que quería escuchar. ¿Y a qué horas está mi milagro y mi dinero? Bueno, este no es el lugar, hermanos. Ahora, habiendo dejado en claro lo anterior, la introducción de la segunda carta a los Corintios nos revela algo maravilloso, precisamente atendiendo al tema de la aflicción y la tribulación. Voy a invitarlo a que me acompañe a la lectura. Capítulo 1, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer el verso 1 al verso 5 nomás. Vamos a abordar 5 versículos, ¿vale? Cuando estén listos me lo indican con un amén. Listo, dice el Señor, dice la palabra del Señor. Pablo, autor de la carta, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ojo, esto es clave. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto.
Tacho. ¿Quiénes son los autores? Pablo, acompañado de un pastor joven que llamaba demasiado, compañero de batallas, Timoteo. ¿A quién les escribe? A la iglesia de Dios con D mayúscula. Estamos hablando del Dios verdadero. ¿Listo? Y el hermano Timoteo, perdón, me perdí, sí, ya. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted ya aquí se da cuenta que no estamos hablando de Viracocha, el Dios mesoamericano de la época de la precolonia. No, estamos hablando del Dios verdadero, el único Dios con D mayúscula, Padre del Señor Jesucristo. Ahora, mire el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, ojo, con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Paremos aquí. Hace eco el apóstol Pablo a los pasajes anteriores que acabamos de observar, ¿no? No promete que pararemos de sufrir, sino por el contrario, advierte que padeceremos aflicción. Esto nos lleva al tema central, al desarrollo en esta mañana de nuestro tema del día de hoy, y es el siguiente: habrá misericordia y consuelo de Dios para sus hijos en medio de la aflicción. Léalo conmigo. Habrá misericordia y consuelo de Dios para sus hijos en medio de la aflicción. Usted lo acaba de observar en el verso 3 al verso 5. Note, como lo dije antes, hermanos, nunca asegura que parará la aflicción. Pablo no les miente, no les asegura que no va a haber aflicción, pero sí les promete algo, porque esto es una promesa. Les promete que habrá consuelo en medio de las tribulaciones de parte de Dios. Esto es diferente. Eso es como el papá que con su hijo es realista, su muchacho de pronto está empezando la vida y usted no debería como padre decirle al niño que nunca le va a pasar nada afuera. Más bien sea honesto y dígale al hijo: algún día le va a pasar, pero yo lo preparo y yo voy a estar con usted. Téngalo por sentado, pase lo que pase, porque va a venir aflicción, yo estoy con usted. Eso genera confianza, paz y tranquilidad. Quien está escribiendo aquí, hermanos amados, ya lo vimos, el apóstol Pablo, genuino siervo del Señor Jesucristo, es un verdadero hijo de Dios por gracia, que además tiene toda la autoridad, es ejemplo y autoridad sobre el tema de sufrir. O sea, no les está hablando a alguien que no tiene ni idea de lo que es padecer aflicción. Pablo es autoridad en el asunto, ya que les escribe. Empecemos por saber desde dónde les escribe. Pablo les está escribiendo desde una cárcel en la ciudad de Éfeso. ¿Ay, Pablo estuvo preso? Sí, padeció aflicción. Y desde la cárcel en la ciudad de Éfeso les escribe la segunda carta a los Corintios. ¿Y nota que hay aflicción allí? Pablo supo vivir la aflicción. Ahora, no solamente escribe desde la cárcel, sino que Pablo, sabemos por la Biblia, es llamar hermenéutica, ¿no? Padeció el aguijón. Y muchas veces con lágrimas le rogó al Señor que le quitara el aguijón. Los teólogos y los exégetas aseguran, no aseguran, pero sí es posible que el aguijón sea una enfermedad muy difícil. Hay un aguijón en el cuerpo de Pablo.
si llegase a ser una enfermedad, pues Pablo está afligido por esta enfermedad. Y ora al Señor y le pide que le quite esa enfermedad, ese aguijón, y el Señor le dice, no, bástate conmigo. Gracias. O sea, es un señor que está preso, que sabe lo que es padecer tribulación, en dicho contexto. Es una persona que ha estado enfermo, tiene un aguijón que lo tortura, que en muchas ocasiones él lo reconoce, no quiero ni vivir a veces. Como lo hace aquí en la segunda a los Corintios. No se pierda la serie. Y aparte, para rematar, sirviéndole al Señor con todo amor, hubo muchos hermanos que se levantaron en su contra y le hicieron la vida imposible. Hermanos que él formó, hermanos que él amó, que discipuló, se levantaron en murmuración. Se levantaron en una campaña de desprestigio contra el apóstol Pablo. Y él tiene que defenderse. Aquí en la segunda de los Corintios. Afligido por donde usted quiera, hermano. Por donde usted quiera. Y no hablemos de la forma en que murió. Y no hablemos de los momentos en que lo apedrearon hasta casi morir. Por ser cristiano, por ser verdadero hijo de Dios. En ese orden de ideas, en nuestro contexto se presenta alguien que habla a una iglesia local que está afligida, y lo hace el hermano desde la experiencia de lo que es estar afligido. Pero escudriñemos más, desmenucemos más, hermanos. Note el versículo 3, léalo en su Biblia, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de toda consolación. Tachos, aquí nos toca quedarnos un momento. Lo primero que hace Pablo, vamos a analizar los términos, en el verso 3, es que presenta un Dios que es paterno, que es Padre. Esto es clave, hermano. Aquí hay algo que recalcar, pues dice el adagio popular en nuestro contexto. Esto no es bíblico, pero lo dice la gente del común. Dice, ay, al final todos somos hijos de Dios. Eso es un adagio popular, muy latinoamericano. Lo cual es falso. No todos somos hijos de Dios. La Biblia revela que no es así. El mundo está completamente engañado. Eso al final, yo igual soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano, este libro es inspiración divina. Escrito por hombres inspirados por Él. Y las Escrituras nos revelan que no todos somos hijos de Dios. Los seres humanos, según las Escrituras, somos criaturas creadas por Dios, pero no todos somos hijos del único Dios verdadero. ¿Quién es entonces hijo de Dios? Pues lo son exclusivamente quienes, habiendo reconocido su condición de pecadores, deciden arrepentirse de dichos pecados. No solo arrepentirse, sino abandonar el pecado para seguir al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, en arrepentimiento y fe. Este es un verdadero Hijo de Dios. Repito e insisto en la idea. ¿Quiénes son exclusivamente hijos de Dios? Se pasa de ser criatura creada por Dios a ser hijo de Dios, a tener a Dios como Padre, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando reconozco que he pecado. El mundo se cree bueno, hermano. La gente se cree buena. Yo me creía bueno. Y la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie bueno. Todos nos hemos descarriado, todos somos pecadores. Cuando Dios nos mira, aborrece nuestro pecado. ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? Convicción de pecado, entender quién soy delante de Dios, dejar ese endurecimiento en mi vida y reconocer que yo estoy lejos de mi Padre y necesito reconciliarme con Él. ¿Sabe algo? El único Dios verdadero quiere reconciliarse contigo.
Lo que pasa es que hay un gran problema. Tú no puedes hacer nada para eso. ¿Qué hago para reconciliarme con Dios? Nada puedes. O sea que nos pegamos. No. El Señor, el único Dios verdadero, ama tanto al mundo que ofreció a su Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz y recibiese la ira del Padre sobre él. ¿Y por qué Dios derramó la ira en la cruz sobre su Hijo? Porque está castigando el pecado tuyo y mío. Nosotros merecemos ese castigo, pero lo recibió Jesús en la cruz. Y todo el que crea esto, todo el que entienda que yo debería estar en esa cruz recibiendo el castigo de mi Padre, de Dios, porque yo me lo merezco, pero veo a Jesús que siendo justo y no mereciéndolo, va por mí. Hay un veredicto, hermano, hay un juicio. Dios decretó juicio, condenación y castigo eterno. Pero el Señor levanta la mano y dice, no, yo voy por él, yo voy por ella. Dice la Escritura que el que cree en el Señor Jesucristo, que el que cree que Cristo vino, no a morir en las manos de romanos, hermano, no a morir en las manos de hombres. Eso pasó, pero es más profundo. El Señor vino a recibir la ira del Padre por ti y por mí. Si tú crees eso, respetado invitado, si tú te ves al espejo de Dios y frente a Dios te reconoces como pecador, como aquel soldado que estaba a su lado en el momento de la cruz. Bueno, en realidad habían dos, ¿no? Uno de ellos representa la condición del mundo, se burla de Cristo y cree que es un charlatán y un mentiroso. Mas el otro le dice, cállese, cállese, porque entiende quién es. Dice, yo merezco estar en esta cruz, pero él no. Esa es la actitud de arrepentimiento. Y eso es lo que espera el Señor de quienes, de aquellos que van a convertirse en verdaderos hijos de Él, porque creen y reconocen a Cristo como Salvador. Ahora, todo esto llamado Evangelio para que usted mire el verso 3. ¿Por qué? Porque en el verso 3 el Señor promete algo, promete una paternidad, no para todo el mundo, hermanos, sino que hay un Padre. Note que lo dice claramente el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también Padre de misericordia. ¿Ok? Hay algo acá interesante, y es que si hablamos de Padre, hablamos de hijos. Y como lo dije antes, hermanos, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Todos vamos a caer en tribulación en algún momento? Sí. ¿Cuál es la ventaja de un verdadero hijo de Dios? Que tiene a Dios, al único Dios verdadero, por papá. Tremendo, ¿no? Es decir, en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción, nosotros tenemos la paternidad del Señor a nuestro favor. Y entendiendo lo anterior, comprendemos la idea que Pablo desea comunicar en la introducción a la segunda carta a los Corintios, la cual es la paternidad incondicional de Dios que se derrama, escuche esto, es clave, exclusivamente sobre los hijos de Él. Una paternidad que trae un segundo elemento, misericordia. Nótelo ahí en el verso 3. ¿Ok? Padre de misericordias. Yo tuve que ir al diccionario bíblico. ¿Qué es misericordia? Misericordia, bueno, definimos el término como una bondad de parte de Dios hacia quienes están afligidos y en angustia. ¿Eso qué significa? Que en el momento de la dificultad exclusivamente recibirán de parte de su Padre misericordia a aquellos que han venido a Jesucristo. Hay una exclusividad de parte de un Padre ayudando, no prometiendo que va a quitar la aflicción.
Él nunca prometió eso. Pero sí prometió que en el momento de la aflicción, Él como papá, como lo haría usted con sus hijos, usted no lo hace con cualquiera, usted lo hace con sus hijos. Lo mismo hace el Señor. ¿Qué estás esperando para hacerte hijo de Dios? Y ser benefactor de la misericordia de un Padre que está prometiendo aquí, como Padre, derramar misericordia en el momento de la aflicción. El Dios de Jacob, el eterno Dios, derramará misericordia exclusivamente sobre sus hijos en el momento de padecer tribulación. Respetado invitado, si en verdad estás en Dios, escúchame por favor, si en verdad estás en Dios, más allá del sentimiento cultural, hay gente que se siente cristiana, es como un sentimiento cultural, pero eso no significa que seas hijo de Dios. Hay mucha gente, yo lo he dicho acá desde este púlpito, muchas veces lo he puesto de ejemplo, salga a la calle, salga a una esquina, montes en un transporte público o pregunte en una red social y la gente le va a expresar culturalmente que es cristiana. Pero dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Quién entrará? Aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que creamos en Cristo, hermanos. Y lo sigamos y dejemos todo y sigamos al Hijo Cristo. En ese orden de ideas, mis hermanos, no se trata aquí de sentirse culturalmente cristiano. Si en verdad, más allá de ello, tú te has arrepentido y has abrazado a Cristo primeramente en tu vida, siendo así, el Señor te recuerda en esta mañana a ti, que Él, en medio de la tribulación que estás viviendo, que vayas a vivir o que has vivido, Él, como Padre, derramará bondad sobre ti. Te acompañará y su misericordia estará contigo exclusivamente. Es un privilegio hermoso. Ahora, para ir avanzando, hermanos, sabemos por la Biblia que varios de los suyos, hablando de sus hijos, los hijos de Dios, pasaron por dificultades. Piensa en Moisés. A veces uno se ahoga, esto lo digo con todo respeto, ¿no? Porque pues cada quien tiene sus aflicciones que son muy respetables, pero cuando uno se pone a mirar las de otras personas, puede que se sienta peor, o puede que se sienta uno mejor y diga, oiga, después de todo yo no estoy ni tan tribulado, ¿no? Mire, piensa en Moisés, en Jacob, en David. David tuvo que enterrar a su hija. ¿Por qué? Bueno, a sus hijos. Si usted mira la historia, esos son tribulaciones. Tener que enterrar hijos. Job, pero murieron todos. Todos sus hijos murieron. Enfermo. Eso es tribulación. Y no hablemos de los profetas, Elías, los apóstoles, el mismo Pablo quien está hablando acá, pero con todo ello el Señor les consoló, o mejor, derramó misericordia sobre ellos. De hecho, observe esto. Aquí habla David y dice lo siguiente: entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. En grande angustia estoy. Bueno, caigamos ahora en manos de Dios, porque sus misericordias, nótelo, son muchas, mas no caigamos en manos de hombres. Aquí está hablando un hijo de Dios sobre un padre que, al igual que dice el apóstol Pablo acá, abunda en misericordia. Hay otro pasaje en donde este es todavía más profundo. David acaba de cometer un error, porque es que ser cristiano no es ser perfecto, ser hijo de Dios no es ser perfecto, ¿no? Y David acaba de cometer un error de calibre grande. Y miren lo que dice: él está afligido porque, yo lo contextualizo rápido, acaba de mandar matar a su mejor amigo para acostarse con la esposa. Eso fue lo que hizo, siendo el rey de Israel, siendo el ejemplo que debería ser. Se equivocó como se podría equivocar usted, como podría equivocar yo, siendo hijos de Dios. Lo lindo de la actitud de David es la siguiente: él está atribulado, él está en aflicción porque él sabe que le falló a Dios.
Nadie sabía, solo Dios y él. Bueno, y Betsabé. Pero mire lo que dice el verso, bueno, el Salmo 51 dice David: ten piedad de mí, está orando, oh Dios, conforme a tú. Note que hay un padre de misericordias, hay un hijo que apela, como el hijo que sabe, usted que es padre, cuando su hijo se equivoca, ¿usted qué espera del hijo? Que no sea orgulloso y que lo busque, ¿sí o no? Y le pida disculpas. Aquí está el hijo acercándose a papá y diciéndole: papá, apelo a tu misericordia. Esto es un privilegio en medio de la aflicción de un hijo a un padre. Conforme a la multitud de tus piedades, perdóname. David está dolido por su rebelión, por su pecado. Le da rabia consigo mismo porque pecó y le pide que quite las rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estas son palabras de un hombre arrepentido que le duele la tribulación que tiene porque sabe que le falló al Señor. Tremendo. Gracias a la mediación de Cristo Jesús, el verdadero Hijo de Dios encuentra en el Padre un Padre, valga la redundancia, que derrama su misericordia en medio de la tribulación. Pero hay algo más, hermanos, para avanzar. Miren el verso 3, por favor. No solamente en medio de la tribulación tendremos un Padre a nuestro favor, paternidad. No solamente tendremos en el momento de la aflicción a ese Padre derramando misericordia. Miren lo que sigue. Versículo 3 en su Biblia. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Consolación. Tercer elemento importante aquí. Consolación. Nunca se promete desde las Escrituras que pararemos de sufrir. Vendrá la aflicción sí o sí, pero nosotros como verdaderos hijos de Dios, insisto en el asunto, tenemos un Padre de nuestro lado que derrama misericordia y un tercer elemento, nos entrega consuelo. ¿Sabe qué es consuelo? Definición de consuelo, es un sinónimo de aliento, alivio, descanso, paz. Eso es consuelo. Insisto, aliento, alivio, descanso, paz. En el momento de la aflicción, lo que les dice Pablo a los corintios es: ustedes están afligidos, pero recuerden que tienen un Padre que además es misericordioso y que en medio de eso tan horrible, y él está desde prisión, esto es un infierno, pero en medio de todo esto, como hijos de un Padre misericordioso, recibiremos consuelo, paz, aliento. Qué hermoso, ¿no? Encontramos aquí que el Padre derrama sobre sus hijos exclusivamente consuelo en medio de la tribulación. Y esa es la idea principal del pasaje. No es que como por ser hijos insistimos, el Señor retire entonces la tribulación, pero en cambio sí hay una maravillosa promesa exclusiva para sus hijos, y es que en medio de la tribulación, que llegará tarde que temprano, hermano, yo le aconsejo que se prepare. Ay, Mauricio, no nos diga eso. No, hermanos, en este mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Sin embargo, en esa aflicción traerá el Señor consuelo a nuestras vidas. Solo en Dios encontramos verdadero consuelo. Mire, el ser humano tiende a engañarse, sea o no sea creyente. El ser humano tiene la tendencia a buscar consuelo fuera de Dios, tanto inconversos como no. Lo busca, es grave que le pase a un cristiano, ¿no? Pero nos pasa. En medio de la tribulación tenemos la tendencia pecaminosa, teniendo a Dios por Padre, de buscar consuelo en medio de esa adversidad, en tratamientos, en terapias. Pero yo con esto no quiero entrar en polémica, ¿no? A veces son necesarias, una ayudita extra, pero ojo, extra, no que reemplace el consuelo de Dios. Es que en realidad, hermanos, quiero como arrepentirme de lo que acabo de decir, seamos radicales. El único que entrega consuelo en la vida de un verdadero hijo de Dios es el Padre. No hay más. Mire usted, yo podemos ir a terapias, tratamientos. Ay, nos vamos de viaje. Estamos tan
tan tribulados que es un viajecito nos va a consolar. Y hermano, ahí al lado de la playa usted se va a parar y va a entender que el único que consuela no es el paisaje ni la arena tocando los pies y las olas. Eso es un problema que tenemos muchas veces. Creemos que hay alguien que consuele mejor que Dios y no es posible. Recuerde que consuelo es sinónimo de aliento, alivio, descanso. En el momento de la aflicción, dice Pablo a los Corintios, tenemos un Padre misericordioso que consuela. Trae alivio, descanso y paz. Terapias, viajes, vicios. Hay cristianos que en el momento de la tribulación buscan un vicio, un cigarrillo, alcohol. Porque es que yo no soporto esta ansiedad, yo no soporto esta tribulación. Mi esposa está enferma, mi mujer me dejó, mis hijos. Y entonces en vez de buscar consuelo en el Padre misericordioso y consolador, se tiene la tendencia a refugiarse en vicios. Y al final es peor, hermano. Peor. Dinero. Estoy tan tribulado que va a trabajar el triple. Porque es que la plata como que me consuela, en realidad no te consuela, te esclaviza. No trae consuelo posible, solo adormece el dolor del alma. Bueno, listo, puede que adormezca el dolor del alma, pero lo hace de forma temporal. Porque ahí está la tribulación y la ausencia del Padre que consuela. Ahora, qué triste todavía para el que no está en Cristo. No tiene a favor a un Padre misericordioso que consuela en el momento de la tribulación. Ese puede ser tú. Por eso estás como estás. Por eso has intentado quitarte la vida. Por eso no le hayas sentido razón de ser al existir. Porque estás lejos de Dios. Porque ya no sonríes y te levantas todas las mañanas sintiéndote miserable y sintiendo que no tiene sentido el estar aquí. Necesitas al Señor. Y si estás aquí es porque Él te trajo. Reconcíliate con Dios. ¿Qué estás esperando para recibir la posibilidad de reconciliarte con el Padre por medio de Jesucristo? Yo te invito a que te arrepientas, a que lo dejes todo y lo sigas. Allí encontrarás consuelo en medio de esa aflicción que estás sobrellevando. En tus fuerzas, terrible, no vas a soportar, hermano. Lo hermoso aquí es que para los verdaderos hijos de Dios, escucha esto, iglesia, cuando aparece la tribulación, lo único y suficiente para traer alivio y aliento, descanso y paz en nuestras almas, es la persona misma de Dios. Él otorga consuelo, puro y verdadero. Recuerda el Salmo 34, 19, ¿no? Permítame recordarle, mírelo ahí está abajo. Muchas son las aflicciones de los hijos de Dios, pero de todas ellas hay una promesa. Nos va a librar el Señor. Esto nos tiene que traer consuelo. Él nos está prometiendo que como papá nos va a sacar de estas. No me malinterprete, no nos va a quitar la tribulación, pero en medio de ella nos va a librar. Hay una promesa aquí. Dios habla hoy a su pueblo, al verdadero pueblo de Dios, y quiere que su iglesia se aparte, nos santifiquemos y no busquemos consuelo fuera de Él, porque lo estamos haciendo. Muchos de nosotros estamos teniendo al Padre, estamos buscando consuelo en donde no lo vamos a encontrar. Solo Él nos puede ayudar y lo sabemos, pero somos tercos. No deberíamos como cristianos caer en el vicio y la tendencia natural de refugiarnos y buscar ese consuelo en cosas materiales, como lo dijimos ya, o terrenales, como lo hacen quienes no son hijos de Dios. Una persona que no ama al Señor Jesucristo, no ama al Padre. Porque para amar al Padre hay que amar al Hijo. En ese orden de ideas, esa persona está muerta espiritualmente. Y al estar muerta espiritualmente, cuando llega la tragedia, cuando llega la dificultad, buscará consolarse con cosas pasajeras, terrenales y vanas. Nosotros como verdaderos hijos de Dios, es un llamado aparte del Señor desde Pablo a los Corintios y desde el Señor a nosotros,
a encontrar en el momento de la tribulación consuelo y misericordia del Papá, el único Dios verdadero, del Padre. Y Pablo se preocupa por ellos, ¿no? Tremenda introducción, ¿no? Es profunda. Pablo está preocupado por ellos porque él entiende, desde su tribulación individual como pastor, entiende que ellos también tienen una tribulación como iglesia local. Y desde su experiencia les pide que sepan encontrar consuelo en el Señor, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y no en otro contexto. Ahora miremos el verso 4, hermanos amados. Verso 4. Dice el verso 4, el cual nos consuela, qué hermoso, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pregunta, ¿quién nos consuela? Dios. Mire, el versículo 4 define la palabra tribulación en el griego. O sea, usted cuando habla de griego original, recuerde que la Biblia que estamos leyendo en esta iglesia local es Reina Valera del 60. Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera traducen las escrituras del Textus Receptus, que es el texto en griego. Y la palabra griega, tribulación, significa estar bajo presión aplastante, asfixia, debilidad severa. Así se define. O sea, es lo que en una palabra se resume, la palabra tribulación resume estar bajo una presión asfixiante, aplastante. Ese es el estado de tribulación. No sé si tú te has sentido así en algún momento. En un momento en donde usted cree que no puede soportar. Que usted dice, ya esto yo no me lo... No, esto es difícil para mí. Allí es donde como cristianos, como verdaderos hijos, debemos refugiarnos en el Señor y que Él traiga bondad, misericordia y consuelo. Cuando un verdadero hijo de Dios está sometido a tribulación, que encuentre en el Señor consuelo. El hecho de sentir dolor por el pecado, hermanos. Mire, escúcheme bien, esto es importante. Cuando un verdadero hijo de Dios, así como el rey David, que lo puse en el ejemplo, comete pecado, por ejemplo, trae tribulación. ¿Por qué trae tribulación? Porque hay convicción de haberle fallado al Señor. Entonces esa persona no puede estar en paz, porque sabe que pecó y el Espíritu Santo que mora dentro de él le recuerda que está en pecado, que no está haciendo las cosas bien, y eso trae tribulación, amargura. Y esta persona, este hermano puede estar preguntando, ¿será que yo soy salvo? ¿De verdad yo seré cristiano? ¿Porque soy tan malo? ¿Porque yo peco tanto? Estoy lejos del Señor. Mire, preguntarse eso es evidencia suficiente para identificar un verdadero hijo de Dios. Aquel que tiene convicción de pecado, que no tiene paz y que está en angustia porque sabe que hay pecado y que le ha fallado al Señor y le duele y se pregunta, ¿yo seré salvo? Yo no lo merezco. Y no lo mereces. Pero el Señor en su gracia ha puesto convicción y dolor. ¿Sabe qué hace el verdadero cristiano? Lo que hizo David en el Salmo 51. Termina rogando y apelando a la misericordia de su Padre. ¿Qué hace el falso creyente? El falso creyente no padece tribulación cuando peca. No tiene angustia, no le angustia. Practica el pecado, practica el vicio, la lujuria, la mentira, etcétera, etcétera, las obras de la carne, y anda su vida no más de relajado, culturalmente diciéndole a todo el mundo que es creyente porque hace esto, o porque de vez en cuando, yo qué sé qué cosas y liturgias inventadas por él mismo, porque no están en la Biblia, le aquietan su conciencia, pero no siente convicción de pecado. No se siente atribulado por el pecado. Allí hay un falso creyente. El hecho de sentir dolor por el pecado y padecer tribulación y angustia evidencia un arrepentimiento sincero. Y allí encontramos misericordia y consuelo en Cristo Jesús.
El verdadero Hijo de Dios encontrará paternidad, hermanos, misericordia y consuelo en medio de la aflicción, dice el Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que terminemos con la parte aplicativa. Acabo de exponer la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 al 5. Ahora quiero invitarles a que pensemos desde lo aplicativo para nosotros. ¿De qué nos sirve esto que hemos aprendido? ¿Cuál es el aplicativo, la aplicación para Santa Gracia? Bien, habiendo desarrollado esta introducción, encontramos como iglesia el aplicativo desde de la siguiente forma. Escúchame por favor, iglesia local Santa Gracia, y también invitados, amados y respetados. La tribulación y la aflicción van a llegar. De pronto ya llegó y la estás viviendo. O de pronto ya pasó. Pero es posible que en algún momento vengas a ser otra vez afligido y tribulado. Eso es algo que hay que dejar aquí ya claro y por sentado. Ahora, Santa Gracia llegará por diferentes causas, las cuales pueden ser, por ejemplo, una enfermedad, tanto propia o de un familiar amado, muy, muy amado. Esto trae mucha aflicción. Estar enfermo aflige el alma. O ver a un familiar, ojalá si es de primera consanguinidad, es muy duro. Es muy duro. Y puede llegar. La tribulación, la aflicción llegará por distintas causas a nuestra vida, no solo la enfermedad. Escúchame bien, hermano en Cristo. Encuentra consuelo en el Señor. Fallecimiento de un ser amado. Eso trae aflicción. Eso trae dolor. Tener que despedirse de un ser amado. La tribulación vendrá tal vez por crisis económica, eso trae tribulación, trae angustia. Hay momentos en donde la economía no se nos da, se conjuga la situación y el contexto socioeconómico y político del país, con malas decisiones, etcétera, y desde lo individual, como sea, puede llegar. Y eso aflige el alma, más cuando se tienen muchas responsabilidades. La tribulación puede llegar también desde las dificultades matrimoniales. Esto trae profunda aflicción en nuestra alma. Cuando teníamos expectativas de un matrimonio en nuestra mente y en nuestra cabeza, y al momento del andamiaje práctico se suscitan dificultades, crisis matrimonial, divorcios, y más cuando sabemos que es por nuestro pecado. Los jóvenes que hoy están acá, quienes pueden estar atribulados o padecer aflicción cuando desde su identidad de verdaderos cristianos, no culturalmente, hay chinos que dicen que son cristianos pero son los más borrachos, no, estamos hablando de verdaderos hijos de Dios. Jóvenes que son verdaderos hijos de Dios, escúchenme, la adversidad, la dificultad, la aflicción podrá llegar precisamente porque eres de carácter cristiano verdaderamente y te niegas a compartir el mismo estilo de vida con los de tu entorno que son no cristianos sino de la cristiandad, que es diferente. Y entonces te rechazan. Y no, Mauricio, es muy legalista. Me han dicho a mí me encanta usted se toma la Biblia muy en serio. Hermano, pero ¿cómo no me va a tomar al Señor muy en serio si Él es serio? Yo quiero ser cristiano, pero no tan cristiano como usted. Eso no se puede, hermano. O soy o no soy. El mundo quiere ser tibio. Y a ti, joven,
que me escuchas el día de hoy, puede que llegue la tribulación, que llegue la aflicción, porque para un joven, si para uno es incómodo y doloroso que las personas de su familia, de su universidad, de su trabajo, lo rechazan a uno, porque uno no practica culturalmente lo que el mundo practica. Y aquí no se trata de moralismo, se trata de amor por el Señor, hermano. Yo amo a mi esposa, Él me la dio. Yo no quiero ir al burdel, hermano. Ay, Mauricio, se ha relajado, usted se toma a Dios mío. Pues sí, hermano, no es que el Señor me dio a mi esposa, y yo la amo y ella me ama. ¿Cómo va a tirar mi matrimonio? Por irme con usted, o por... Aquí nadie está prohibiendo nada. Eso es sectarismo. Nosotros, hermanos en el Señor, tendremos y padeceremos aflicción por amor a Cristo. Por eso Él dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que significa que lo sigamos y lo amemos. Hay gente que se siente incómodo o incómoda con los cristianos porque un verdadero hijo de Dios se equivoca mucho, hermano, mucho, pecamos, tropezamos. Pero en otras oportunidades también tenemos carácter y no comemos de la torta, no participamos de corrupción. En la empresa todos están robando, no, a mí no me metan ese baile, ay, entonces, y eso trae aflicción. Traerá consigo rechazo, y el rechazo duele, tribula. Cuando en mi familia, en el asado, todo el mundo está en su ambiente y yo pues lucho porque yo quiero y los amo y quiero estar con ellos, pero no como ellos quieren que yo esté. Hermano, yo quiero decirte que te amo, pero que estés sobrio como lo estoy yo y me mires a los ojos. Pero hay aflicción porque es difícil, hermano. Porque amamos al Señor. Ahora, quienes son padres, llegará la tribulación, hermanos, porque a veces como papás tenemos hijos rebeldes. Como no, hay hijos que son muy viciosos pero llegará el momento en que de pronto nuestros hijos tienden a apartarse del Señor y los vimos en una etapa de su vida entregados al amor por Cristo y de repente ya no, y eso aflige, eso duele. Llegará la aflicción. Y me podría quedar aquí todo el día mencionándole circunstancias por las cuales nos afligimos. Por ejemplo, proclamar a Cristo en su contexto laboral o familiar. Eso trae aflicción porque se lo aseguro, hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todo el mundo nos va a copiar. Bueno, no a nosotros, al Señor. Arrepiéntanse. Esa es la predicación del Evangelio. No, mejor díganos, pare de sufrir. Eso sí nos van a querer, hermano. Si nos llevamos a ese tipo de contextos. Pero como nosotros no predicamos esas mentiras, sino invitamos al arrepentimiento y a la reconciliación con el Padre por medio del Hijo, eso trae aflicción. La pregunta aplicativa aquí es la siguiente: ¿qué debemos hacer, Santa Gracia, cuando llegue la aflicción? ¿Qué debemos hacer? Dos cositas rápidas, lástima. Voy a tratar de ir un poco más fluido. Número 1, ¿qué debemos hacer cuando llega la aflicción? Son 2 puntos. El primero, no permitir la autocompasión al momento de la aflicción. Escúcheme bien, esto es, si tú eres un verdadero hijo de Dios, no permitas esto. Cuando llegue el momento de la tribulación, sea cual sea el ejemplo mencionado anteriormente, no caigas en esa como ay, tan sufrido yo, mire cómo estoy, pobrecito yo. Eso es una trampa, hermano. Es una trampa, ya que primero caemos en un egocentrismo ahí todo maluco, de estar encerrados en nosotros mismos y en lo pobrecitos que somos. En realidad no somos pobrecitos, pero uno tiende a caer en este mal hábito. De hecho, más adelante el apóstol Pablo, en el capítulo 6, hablándoles de esto, les dice ahí en
de Corintios 6 les dice a los corintios, vea, mucha paciencia en tribulaciones. ¿Sí lo nota? Luego les dice, en necesidades, en angustias, en azotes. Levante la mano aquí, ¿quién ha sido azotado? Hermano, ninguno. ¿Qué inventa? Yo ya sé que iba a decir, no diga nada. No haga eso. En cárceles, en tumultos, en trabajos, estoy tribulado, como moribundos. Tremendo que es. No sé si se entiende el significado de estar casi por morir. Mas he aquí somos pobrecitos. Ay, pobrecito yo. No, mas he aquí vivimos como castigados, pero no muertos. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mire la actitud de este señor que está preso, que está enfermo y que la gente habla mal de él, la gente que él quiere. Al final lo dejan solo. Usted sabe la historia del apóstol Pablo. Pero mire la actitud frente a la tribulación. No permitirse la autocompasión al momento de la aflicción. Mírese en victoria, no en autocomiseración, ya que hacer esto nos puede llevar a apartarnos del Señor, ¿sabe? Y terminar buscando consuelo en las cosas de este mundo. Pues eso sería grave. Ahora, hay un segundo elemento determinante, y con este vamos a concentrarnos, iglesia, del extra, porque es importante. Punto número 2, aplicativo, ¿no? Aplicativo. No solo no debemos permitir la autocompasión al momento de la aflicción, sino que cuando llegue la aflicción, debemos volver la mirada al Señor desde las siguientes 3 perspectivas, A, B y C. La A, vaya a su Biblia, Primera de Pedro 4:12 rápidamente. Primera de Pedro 4:12. Cada uno de nosotros buscamos en nuestras Biblias. Primera de Pedro, eso queda al final. Capítulo 4, versículo 12. Sí, 4:12. Amén. Primera de Pedro 4:12 dice la palabra del Señor. Escuche esto, sin perder el punto 2. ¿Qué hacemos cuando llega la tribulación, hermanos? Mire, aquí el Señor nos habla. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, léalo conmigo, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Sí lo notan? Como si alguna cosa extraña os aconteciese, verso 13, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, lo primero de lo segundo, en este segundo punto, ¿qué no debemos hacer? O mejor, ¿qué debemos hacer cuando llegue la tribulación? Aquí el Pedro es clave. No nos sorprendamos. Mire, el falso evangelio y los mentirosos han enseñado demasiadas cosas no bíblicas. Una de ellas es la siguiente, yo se lo digo por experiencia. Le enseñan a la gente lo siguiente, les dicen, es que usted no puede vivir en tribulación, porque eso es sinónimo de que usted está en pecado y que Dios está bravo. Es decir, si usted se enfermó es porque Dios está bravo con usted y lo está castigando y usted está mal. En cambio yo que no me he enfermado nunca, yo sí estoy bien, sea como yo. Algo así, una cosa toda extraña que no está en la Escritura. Mire, hermano en el Señor, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Padeceremos tribulación? Sí. Con esto yo no le estoy diciendo que usted se va a enfermar, yo no lo sé. Hay muchas maneras de estar en tribulación. Lo importante aquí es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? No nos sorprendamos. No nos sorprendamos. Manejar la filosofía que yo le acabo de poner como ejemplo es tan antibíblico. Es decir, usted mire cómo murieron los apóstoles. Todos, con excepción de Juan, fueron masacrados,
descabezados, nunca tuvieron dinero, nunca tuvieron lujo, recursos, riquezas, nunca fueron famosos, nunca salieron en revistas, nunca tuvieron empresa. O sea que Dios está bravo con ellos porque padecen aflicción. No. Vamos a las Escrituras, no nos sorprendamos, hermano. Cuando llegue la aflicción, esto es muy, muy profundo, hermano. Dele gloria, dice, celébrenlo. Si lo notan en el verso 13, tómelo con gozo. Este es el aplicativo. Cuando venga la aflicción, tómelo con gozo. Disfrute la tribulación, llévela y vívala con alegría. Eso no lo entiende la gente, no lo va a entender. Ahora, vamos a 1 Corintios 10:13 en su Biblia, rápidamente. 1 Corintios 10:13. Es el mismo Pablo a los Corintios, ¿no? Ya lo habíamos revisado, pero en nuestra serie, recordémoslo. 1 Corintios 10:13. ¿Qué debemos hacer cuando venga la aflicción? Bueno, aquí nos dice qué debemos hacer. 10:13. ¿Amén? Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice en mi Biblia, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, ¿y por qué nos habla de tentación? Imagínense que la palabra tentación en la Reina Valera, cuando usted va al griego, dice peirasmos. Ese es el término en griego, peirasmos. Y peirasmos significa prueba, adversidad o tentación. Prueba, adversidad o, es un término, eso es como en el inglés, el verbo to be. Ser, pero también estar. Esto es una cuestión de lenguaje, ¿no? Pero es importante. El término peirasmos abarca dos significados. Tentación, pero también prueba o adversidad. Ahora volvámoslo a leer, entendiendo ya no desde la tentación, sino desde la adversidad. ¿De acuerdo? Estamos en 1 Corintios 10:13. Dice allí: no os ha sobrevenido ninguna adversidad o tribulación que no sea humana. Pero fiel es Dios, el Padre, que no nos dejará a ustedes, hijos, ser atribulados más de lo que puedan resistir, sino que les dará también juntamente con la tribulación o con la adversidad la salida para que la puedan soportar. Esto es maravilloso. De pronto usted y yo creemos que al padecer la tribulación no vamos a salir de esta, ¿verdad? Yo esto no salgo. Mire, el Señor le dice con mucho amor, escuche al Señor. Vas a poder. Lo vas a superar. Porque Él lo va a permitir. Él en su gracia y en su amor no permitirá una prueba, una adversidad tan dura que tú y yo no podamos con ella. En ese orden de ideas, esto me trae a mi tranquilidad, hermano. Él en su soberanía permite la adversidad, pero al mismo tiempo trae consuelo y no permitirá que nos desbordemos. Qué hermoso. Ya me siento más tranquilo, Señor, gracias por hablar. Pero hay una más, hermano. Hay una más que es la última. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Al final de la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué debemos hacer cuando aparece la tribulación? Bueno, que no nos sorprenda y que la disfrutemos. B, que nos tranquilicemos sabiendo que no permitirá una tribulación que no podamos soportar. Y C, aquí en Hebreos 4:16 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo para que no se duerma. Acerquémonos pues, otra vez.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Para el pronto socorro, mi hermano en el Señor. Un verdadero hijo de Dios está llamado, esto es un llamado, ¿qué hacer cuando hay tribulación? Me voy de viaje. No haga eso, hermano. No sea así. ¿Qué hacer cuando tengo tribulación? Tenemos la tendencia a hacer todo lo contrario a lo que dice acá. ¿Sí lo notó? ¿Qué nos dice que debemos hacer cuando haya dificultad? Pues acercarnos al Señor en medio de la prueba, no alejarnos como nos suele pasar. No es el momento de huir, hermano, no es el momento de irse de viaje, no es el momento de abandonar la iglesia bíblica, no es el momento de dejar de orar, no es el momento de dejar de ayunar, no es el momento de abandonar el discipulado y decirle a Andrés, al profesor, no Andrés, que yo tengo tantas tribulaciones que voy a tener que aplazar. No es el momento. No es el momento de no inscribirse a la academia. No es el momento, hermanos, de salir con la excusa de muchas gracias por invitarme hoy, pero yo a mi estilo y a mi manera. Eso habla mucho de ti, de quién eres. Jesús dijo al joven rico, déjelo todo y sígame. Y te lo dice el Señor hoy a ti. Déjalo todo y sígueme. Y seguir al Señor es estar en la iglesia local. No hay otra opción, no hay otra manera. Ay, Mauricio, yo puedo con el Señor desde la intimidad de mi casa. No es así, eso no está en la Biblia. Si usted me muestra un pasaje bíblico donde el Señor nos diga, tenemos dos opciones, congregarnos o estar solitos desde la casa, igual yo los visito. Eso no lo dice la Biblia. Tenemos la tendencia a apartarnos cuando el Señor en su gracia nos dice en Hebreos 4:16 que en el momento de la tribulación nos acerquemos a Él. No nos alejemos, no es momento de abandonar. En el momento en que se reemplaza al Señor para buscar consuelo en otros contextos, ahí quedas como, en términos médicos, sin anticuerpos para defenderte. Hay un hermano en Cristo allí en Corinto, hay un hermano en Cristo aquí en el contexto y en el momento de la tribulación se apartó de la iglesia, se apartó del Señor para buscar consuelo en otras. Pues ahí quedó completamente vulnerable. Por eso, hermanos, yo terminaré esta predicación concluyendo de la siguiente manera. Hemos aprendido hoy, iglesia y estimados, amados invitados, que eso de pare de sufrir, eso no es del Señor. Habrá aflicciones, habrá tribulaciones. En este mundo tendréis aflicción. Ya eso es clave. Preparémonos. No nos sorprendamos. También hemos aprendido que un verdadero hijo de Dios, en medio de la tribulación, aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces me buscan a mí, bueno, yo estoy dispuesto a servir, hermanos. Pero a veces buscar a los hermanos, o buscan a uno para decir, pastor, es que hay tribulación, ore por mí para que el Señor quite la tribulación. Yo no puedo orar por eso, hermano, porque iría en contravía las palabras de Jesús, que dice, en este mundo tendréis aflicción. Yo le digo esto con mucho amor, no para que se sienta incómodo. Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Pero hay hermanos que pronto tienen un familiar enfermo, o pastor, ore para que se quite yo no lo hago ni conmigo mismo ni con mi esposa. Oro al Señor para que si Él quiere y está en su voluntad, retire la aflicción o me ayude a identificar de la aflicción lo que yo necesito aprender. Pero así como que, pastor, ore por mí para que se quite, no se puede, hermano, no es correcto, no es conveniente. Ese paréntesis me parece importante.
Un verdadero hijo de Dios recibirá en la tribulación misericordia y consuelo de parte de un Padre. Eso fue lo que aprendimos hoy, ¿no? No solo sabemos que habrá aflicciones y que debemos prepararnos, sino que en medio de dichas aflicciones recibiremos de parte de un Padre misericordia, bondad y además paz, consuelo. Y en el aplicativo, hermanos, aprendimos que no debemos permitir la autoconmiseración, la autocompasión y caer en ese hueco. Y también aprendimos que debemos volver la mirada en el momento de la tribulación desde las tres perspectivas revisadas en las Escrituras. ¿Amén? Amén. El Señor nos ayude. Pongámonos en pie, por favor.